Imagina conocer a alguien que nunca levanta la voz, nunca suplica por atención y nunca se explica una y otra vez, y aún así, de alguna manera, recibe respeto donde quiera que va. No parece tener suerte, no parece ser más ruidoso, no parece más talentoso que los demás. Hay algo en esa persona que hace que la gente se lo piense 2 veces antes de subestimarla. ¿Cuál es su secreto? La respuesta es muy antigua. Hace más de 2000 años, los filósofos estoicos comprendieron algo que la mayoría de las personas hoy ignoran por completo. Las personas más fuertes rara vez son las más ruidosas. Los filósofos estoicos comprendían esto. Las personas más sabias rara vez anuncian su sabiduría. Esto es algo que los filósofos estoicos sabían. Y las mentes más poderosas suelen protegerse a través del silencio. Esto es lo que creían los filósofos estoicos. La sociedad moderna nos enseña a compartirlo todo, publicar cada logro, explicar cada opinión, revelar cada meta y mostrar cada emoción. Pero el estoicismo enseña lo contrario. El estoicismo enseña que tu mayor fortaleza suele crecer en lugares donde nadie puede verla. En el momento en que expones todo sobre ti, renuncias a algo. Les das a los demás información que pueden usar en tu contra, invitas opiniones innecesarias y debilitas la confianza silenciosa que nace de mantener protegido tu mundo interior. Los estoicos creían que tu paz mental es una de tus posesiones más valiosas y que no todo el mundo merece tener acceso a ella. No todo el mundo merece saber lo que estás planeando, y no todo el mundo merece comprender tus luchas. Algunas personas hacen preguntas porque se preocupan por ti. Otras hacen preguntas porque están recopilando información para usarla en tu contra. Los filósofos estoicos comprendían esto. El estoico aprende la diferencia, aprende a distinguir quién es quién. Marco Aurelio gobernó uno de los mayores imperios de la historia y, sin embargo, rara vez hablaba de sus logros. En lugar de eso, escribía notas para recordarse a sí mismo que debía mantenerse humilde. Esas notas nunca fueron escritas para el público, solo se hicieron famosas después de su muerte. Piensa en eso. Uno de los hombres más poderosos de la historia pasaba más tiempo hablando consigo mismo que hablando sobre sí mismo. Marco Aurelio pasaba más tiempo hablando consigo mismo que hablando sobre sí mismo. Porque la verdadera fortaleza no necesita un público. Esto es lo que Marco Aurelio comprendió. Hoy estamos rodeados de una cultura que recompensa la exposición. Las personas sienten la presión de explicar cada decisión, defender cada elección, justificar cada sueño y buscar aprobación antes de actuar. Pero cada explicación entrega parte de tu poder. Cada confesión innecesaria abre otra puerta hacia tu vida. Y cada intento de convencer a los demás suele revelar inseguridad más que confianza. Esto es lo que sabían los filósofos estoicos. El estoico no vive de esa manera. El estoico comprende algo. El silencio crea misterio. El misterio crea respeto y el respeto crea influencia. Esto es lo que cree el estoico. Esto no significa volverse frío, deshonesto o emocionalmente distante. Significa volverse selectivo. No todo el mundo merece acceso a tus pensamientos, no toda opinión merece tu respuesta y no toda batalla merece tu energía. El mundo de hoy necesita desesperadamente esta lección. Las personas sufren no porque les falte inteligencia, sino porque revelan demasiado a quienes no se han ganado su confianza. Comparten sus sueños antes de construirlos. Revelan sus debilidades a quienes se burlan de la vulnerabilidad. Y se explican ante personas que ya decidieron no entenderlas. Esto es lo que ocurre cuando las personas revelan demasiado. Luego se preguntan por qué se sienten emocionalmente agotadas. Se sienten agotadas porque revelan demasiado. El estoicismo ofrece otro camino, un camino diferente, un camino más fuerte,
un camino más libre. Esto es lo que ofrece el estoicismo. En el video de hoy descubrirás 7 cosas que los estoicos nunca revelan a nadie. No porque sean personas reservadas, sino porque comprenden el valor de proteger su paz, preservar su concentración y mantener su libertad interior. Estas son las cosas que los estoicos casi nunca revelan. Cada una de estas enseñanzas ha sobrevivido durante siglos porque la naturaleza humana no ha cambiado. La gente sigue juzgando, sigue sintiendo envidia, sigue manipulando y sigue confundiendo el silencio con debilidad. Esa es la naturaleza humana, y las personas siguen confundiendo el silencio con debilidad, hasta que es demasiado tarde. Se dan cuenta de su error cuando ya es demasiado tarde. A medida que avancemos por estas 7 lecciones, quizá empieces a reconocer hábitos que has desarrollado sin darte cuenta y que están drenando tu energía cada día. Algunas de estas ideas pueden desafiar la forma en que has vivido durante años. Otras pueden explicar de inmediato por qué ciertas relaciones siempre te han dejado sintiéndote agotado. Esto es lo que podrías descubrir. Quédate conmigo hasta el final, porque la 7ª lección puede ser la más poderosa de todas. Es un principio practicado por las mentes más sabias de la historia, y sin embargo, casi completamente olvidado en el ruidoso mundo de hoy. Esta es la 7ª lección. Y una vez que la comprendas, puede que nunca vuelvas a sentir la necesidad de explicarte. Puede que nunca vuelvas a sentir la necesidad de justificarte. Parte 1. Nunca revelan todas sus metas antes de construirlas. Uno de los mayores errores que cometen las personas es confundir hablar con hacer. El mundo moderno celebra los anuncios. La gente anuncia negocios antes de hacer una sola venta. Anuncia objetivos de fitness antes de perder un solo kilo. Anuncia libros antes de escribir un capítulo. Y anuncia sueños antes de dar el primer paso real. Esto es lo que hace la mayoría de las personas. El estoico observa todo esto en silencio, no porque las metas no sean importantes, sino porque las palabras suelen robar la energía que estaba destinada a la acción. Cada vez que le cuentas a alguien tus planes, tu cerebro recibe una recompensa emocional. Siente como si el progreso ya se hubiera logrado. Disfrutas de los elogios antes de obtener resultados. Experimentas satisfacción antes de hacer el trabajo difícil. Esto es lo que sucede cuando hablas demasiado. La motivación se desvanece. Los estoicos comprendían que la verdadera disciplina crece en silencio. Tus acciones deben hablar mucho antes que tus palabras. Esto es lo que creían los estoicos. Imagina que plantas una semilla. ¿La desenterrarías todos los días solo para mostrarles a los demás que está creciendo? Por supuesto que no. La proteges bajo tierra, la riegas, permites que el tiempo haga su trabajo. Con las metas ocurre lo mismo. La exposición constante interrumpe su crecimiento. Esto es lo que sucede cuando expones demasiado tus objetivos. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que dejara de hablar sobre cómo debería ser una buena persona y simplemente se convirtiera en una. Esas palabras encierran una gran sabiduría. Hablar crea una ilusión, actuar crea la realidad. El estoico no busca aplausos mientras está construyendo. Espera hasta que el edificio esté terminado. Esto es lo que hace el estoico. Ese silencio también protege contra la envidia. No todo el mundo celebra tu éxito. Algunos esperan en secreto que fracases. Otros proyectan sus propios miedos sobre tus sueños. Sin darse cuenta, comienzan a sembrar dudas, pequeños comentarios, pequeños temores, pequeños venenos, suficientes para debilitar tu determinación. El estoico reconoce esto. No oculta sus planes por miedo. Los protege por sabiduría. No toda semilla pertenece al viento. A veces, el silencio es simplemente la protección de algo precioso. Esto es lo que cree el estoico.
Años después, la gente llama a su éxito inesperado. El estoico sonríe en silencio porque el trabajo había comenzado mucho antes de que alguien lo notara. El estoico sonríe en silencio porque conoce la verdad. Parte 2. Nunca revelan. Todas las batallas que están librando. Uno de los errores que la gente comete acerca de ser fuerte es pensar que las personas fuertes siempre parecen tener todo bajo control. No es así. Algunas de las personas más fuertes que conocerás están enfrentando cosas que nadie más puede ver. Se levantan por la mañana y ya están preocupadas por muchas cosas. Se sienten tristes cuando las cosas no salen como esperaban. Pierden a personas que aman. Sienten miedo. No están seguras de lo que va a pasar. Se sienten solas. Dudan de sí mismas. La diferencia entre ellas y los demás no es que nunca tengan problemas. La diferencia es que no permiten que sus problemas las definan. Las personas que siguen la filosofía estoica entienden que la vida no es fácil. Saben que los tiempos difíciles forman parte de la vida. Un hombre llamado Epicteto enseñó que no son las cosas que nos suceden las que nos perturban, sino la manera en que pensamos sobre ellas. Por eso, quienes siguen esta forma de pensar hacen algo que hoy en día ya no es muy común. Reflexionan sobre sus emociones antes de hablar de ellas. Hoy en día, muchas personas comparten sus sentimientos en las redes sociales tan pronto como los experimentan. Si tienen una discusión, la publican en Internet. Si están tristes, se lo cuentan a todo el mundo. Si tienen problemas con alguien, convierten su vida en entretenimiento público. Las personas que siguen el camino del estoicismo se hacen una pregunta. ¿Qué ganan al compartir sus emociones antes de haber tenido tiempo para comprenderlas? No todas las emociones necesitan ser compartidas. Algunas necesitan ser reflexionadas. Algunas necesitan permanecer en silencio. Algunas simplemente necesitan tiempo. Imagina a un soldado en medio de una batalla. ¿Se detendría a explicarles a los espectadores cuánto le duele cada herida? No. Sigue luchando para sobrevivir. Ya tendrá tiempo de sanar después. Las personas que siguen la filosofía estoica enfrentan el dolor emocional de una manera muy parecida. Eso no significa que no sientan nada. Muchas personas creen que los estoicos no tienen emociones, pero eso no es cierto. Marco Aurelio sintió tristeza cuando perdió a personas queridas. Séneca conoció el dolor de perder a alguien. Epicteto supo lo que era sufrir. Sentían profundamente, pero no permitían que sus emociones los controlaran. En lugar de reaccionar inmediatamente, se daban un momento para pensar. Ese pequeño momento cambia todo. En ese instante, la ira puede transformarse en sabiduría. El miedo puede convertirse en preparación. La tristeza puede convertirse en perspectiva. Muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están entregando su poder cuando hablan constantemente de sus problemas. Cuanto más hablan de ellos, más empiezan a creer que esos problemas son quienes son. Muy pronto ya no tienen problemas. Los problemas se convierten en su identidad. Quienes siguen el camino del estoicismo no caen en esa trampa. Sus problemas son algo que experimentan, no son quienes son. Hay otra razón por la que los estoicos no hablan constantemente de sus luchas. Saben que no todo el mundo quiere ayudarlos. Algunas personas preguntan cómo está solo por curiosidad. A otras les gusta escuchar que alguien lo está pasando mal. Otras escuchan únicamente para tener algo de qué hablar después. Las personas que siguen el estoicismo aprenden a reconocer a esas personas. Son cuidadosas con la confianza. La confianza no se regala, se gana. Eso no significa que nunca hablen con nadie. Significa que eligen cuidadosamente con quién hacerlo. Un buen amigo puede ser una fuente de fortaleza. Un maestro sabio puede ofrecer orientación. Un familiar que realmente te quiere puede darte consuelo.
Las personas que no se preocupan por ti no merecen conocer todo sobre tu vida. Tus luchas son importantes, merecen ser tratadas como algo valioso. Hay otra razón por la que los estoicos guardan para sí mismos sus dificultades. Cada momento difícil es una oportunidad para aprender. Cuando la vida se vuelve dura, la mayoría pregunta, ¿por qué me está pasando esto? Quienes siguen el camino del estoicismo preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Ese pequeño cambio convierte el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Cada decepción enseña paciencia, cada traición enseña prudencia, cada obstáculo enseña fortaleza, cada fracaso enseña humildad. Esas lecciones son difíciles de aprender cuando solo buscas compasión. Crecer como persona requiere reflexionar sobre tus acciones, y reflexionar requiere tiempo. Piensa en un árbol durante una tormenta. Nadie ve cómo sus raíces crecen cada vez más profundo bajo la tierra. Todos ven únicamente cómo las ramas se mueven con el viento. El árbol sobrevive gracias a lo que sucede debajo de la superficie. Las personas que siguen el estoicismo son como ese árbol. Su mayor crecimiento suele ocurrir cuando nadie lo nota. Se vuelven más fuertes mientras todo parece completamente normal. Se mantienen tranquilos cuando reina el caos. Se vuelven más sabios cuando todo es incierto. Ese cambio silencioso es su verdadera victoria. Porque ser fuerte no depende de cómo hables de tus luchas, depende de cómo las cargas. Algún día, las personas quizás se pregunten cómo lograste mantener la calma durante uno de los momentos más difíciles de tu vida. Tal vez piensen que tuviste suerte. Tal vez crean que naciste siendo fuerte. Nunca sabrán todas las batallas que libraste cuando nadie estaba mirando. Y eso está bien. Porque quienes siguen el camino del estoicismo no buscan admiración por haber sobrevivido. La recompensa nunca fue ser reconocidos. La recompensa fue convertirse en el tipo de persona capaz de soportar cualquier cosa. Parte 3. Nunca revelan su necesidad de aprobación. Existe una clase de prisión que no tiene muros, ni barrotes, ni candados, y millones de personas viven dentro de ella todos los días. Es la prisión de necesitar la aprobación de los demás. Imagina despertarte cada mañana preguntándote qué piensan los demás de ti. Cambias tus opiniones para que nadie te critique. Eliges una carrera que impresione a desconocidos en lugar de hacerte feliz. Compras cosas que no necesitas para que otros crean que tienes éxito. Permaneces en relaciones que ya no funcionan porque temes lo que la gente dirá si te marchas. Esa prisión invisible te roba la libertad decisión tras decisión. Quienes siguen la filosofía estoica conocían este peligro desde hace mucho tiempo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la opinión de los demás no era lo importante. Hoy pueden apreciarte, mañana pueden rechazarte. Las mismas personas que hoy te aplauden cuando todo va bien, pueden desaparecer cuando lleguen los momentos difíciles. ¿Por qué construir tu felicidad sobre algo tan inestable? Las personas que siguen el camino del estoicismo no viven pendientes de lo que los demás piensan. En cambio, se preguntan si hicieron lo que consideraban correcto. Esa es la única aprobación que necesitan. Por eso no sienten la necesidad de explicarse constantemente. No pasan horas intentando convencer a otros de que tomaron la decisión correcta. Saben que algunas personas jamás los comprenderán, sin importar cuánto expliquen. Siempre habrá alguien que encuentre un motivo para estar en desacuerdo. Explicarse demasiado solo transmite inseguridad. Imagina una montaña. ¿Se defiende de cada nube que pasa? ¿Discute con cada ráfaga de viento? No. Simplemente permanece donde está. No se deja sacudir. Las personas que siguen el estoicismo desean ser como esa montaña, firmes, estables, con los pies bien puestos sobre la tierra, sin dejarse afectar por la opinión de los demás.
Esa libertad no llega fácilmente, requiere práctica. Cada día tienes una nueva oportunidad para dejar de necesitar aprobación. Alguien no está de acuerdo contigo. ¿Puedes mantener la calma? Alguien critica injustamente tu trabajo. ¿Puedes seguir dando lo mejor de ti sin llenarte de resentimiento? Alguien te malinterpreta. ¿Puedes aceptar que no todos los malentendidos necesitan ser corregidos? Esos momentos son ejercicios que fortalecen tu carácter. Séneca advirtió que quien intenta agradar a todo el mundo termina siendo esclavo de todos. Piénsalo, si la opinión de otra persona puede controlar tus emociones, entonces esa persona te controla a ti. Quienes siguen el camino del estoicismo nunca entregan ese poder. Saben que no pueden controlar lo que otros piensan, pero sí pueden controlar cómo actúan. No pueden impedir que la gente hable a sus espaldas, pero sí pueden impedir convertirse en personas deshonestas. No pueden evitar que otros los critiquen, pero sí pueden evitar actuar con hipocresía. Y eso marca toda la diferencia. Muchas personas pasan la vida intentando parecer buenas ante los demás en lugar de trabajar en quienes realmente son. Quienes siguen el camino del estoicismo hacen exactamente lo contrario. Trabajan en su carácter y dejan que su reputación se construya por sí sola. Irónicamente, eso suele ganarles mucho más respeto que cualquier intento por impresionar. Las personas confían en quienes se sienten cómodos siendo ellos mismos. Admiran a quienes permanecen tranquilos cuando reciben críticas. Notan a quienes no traicionan sus valores solo para encajar. Sin intentar impresionar a nadie, quienes siguen el camino del estoicismo terminan siendo verdaderamente impresionantes. No porque busquen admiración, sino porque son auténticos, y esa es una clase de libertad que ningún elogio del mundo podría reemplazar. Parte 4. Nunca revelan su próximo movimiento. Hay algo que podemos aprender de la historia. La historia nos demuestra que cuanto más silencioso eres mientras te preparas para algo, más fuerte hablan los resultados. La mayoría de las personas hace exactamente lo contrario. Hablan de lo que van a hacer incluso antes de empezar. Celebran antes de haber conseguido algo. Buscan validación antes de comenzar a construir. Le cuentan a todo el mundo hacia dónde van antes de comprender realmente el camino. El estoico actúa de otra manera. Se mueve en silencio. No porque tenga miedo, sino porque sabe que cada palabra innecesaria puede perjudicarlo. Piensa en un arquero frente a un blanco. Imagina que, en lugar de concentrarse en el disparo, pasa todo su tiempo explicándole a los demás con qué perfección va a acertar. Habla de su técnica, habla de la confianza que tiene, habla de cómo va a ganar, pero hablar no le ayuda a dar en el blanco. De hecho, lo distrae de lo único que realmente importa, el disparo. La vida funciona de la misma manera. Hablar del éxito no es lo mismo que tener éxito. Planificar no es lo mismo que avanzar. Soñar no es lo mismo que ser disciplinado. Solo la acción produce resultados. Marco Aurelio no desperdiciaba su energía intentando convencer a los demás de que era emperador. Simplemente gobernaba. Su liderazgo hablaba por sí solo. Sabía que si eres bueno en algo, la gente terminará viéndolo. No necesitas decirlo. Hay otra razón por la que los estoicos no revelan su próximo movimiento. Las personas suelen temer aquello que no comprenden. Cuando les cuentas cuál será el siguiente rumbo de tu vida, comienzan a darte su opinión. Algunos cuestionarán si realmente puedes lograrlo. Otros te recordarán tus errores del pasado. Algunos incluso se reirán porque creen que vas a fracasar. Y otros intentarán desanimarte sin siquiera darse cuenta. Te dirán que no puedes hacerlo simplemente porque ellos nunca pudieron. El estoico sabe que eso puede ser peligroso. No todas las opiniones merecen ser escuchadas. Imagina que tienes un vaso lleno de agua hasta el borde.
Cada vez que alguien vierte su opinión dentro de ese vaso, un poco de agua se derrama. Al final, ya no queda espacio para tus propios pensamientos. Por eso el estoico valora el silencio. El silencio le permite mantenerse enfocado, permite que su confianza crezca sin ser interrumpida por el ruido de los demás. También existe otra razón. Cuando las personas conocen tus planes, empiezan a esperar actualizaciones. Te preguntarán cómo va todo. Te preguntarán cuándo terminarás. Te preguntarán qué harás si fracasas. Y, poco a poco, comienzas a prestar más atención a sus expectativas que a tu propio trabajo. Empiezas a gestionar las expectativas de los demás en lugar de construir tu futuro. Y esa es una carga pesada. El estoico no quiere cargar pesos innecesarios. Prefiere sorprender al mundo con lo que ya ha logrado antes que hablar de lo que piensa hacer. La historia está llena de personas que parecían haberse vuelto exitosas de la noche a la mañana. La verdad es que trabajaron durante años antes de que alguien reparara en ellas. El mundo solo ve los resultados, no ve el trabajo que hubo detrás. No ve las mañanas en las que nadie creyó en ellas. El estoico se siente cómodo siendo invisible. Sabe que solo porque algo no pueda verse no significa que no esté ocurriendo. Muchas veces se llama preparación. Una semilla enterrada en la tierra parece no estar haciendo nada, pero debajo de la superficie está creciendo. Sus raíces se extienden, se vuelve más fuerte. Y todo sucede en silencio. Con frecuencia cometemos ese mismo error con nuestra propia vida. Nos impacientamos porque no podemos ver nuestro progreso. Nos comparamos con personas que ya alcanzaron el éxito, olvidando que ellas también comenzaron desde el principio. Al estoico le gusta progresar sin que nadie lo note. Confía en el proceso incluso cuando nadie lo aplaude. Porque sabe que los aplausos no duran para siempre. El carácter sí. Una de las formas de desarrollar verdadera confianza es dejar de sentir la necesidad de contarle a todo el mundo lo que estás haciendo. La confianza auténtica es silenciosa, la inseguridad hace mucho ruido, el estoico elige el silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque tiene algo mejor que hacer. Tiene trabajo por realizar, tiene proyectos por construir, tiene aspectos de sí mismo que mejorar, tiene hábitos que fortalecer. Algún día, cuando la gente le pregunte cómo lo consiguió, el estoico sonreirá, porque sabe que no ocurrió de la noche a la mañana, ocurrió en silencio. Parte 5. Nunca revelan todas sus opiniones. Existe una diferencia muy clara entre las personas sabias y las personas impulsivas. Las personas sabias saben que no todo pensamiento necesita ser dicho en voz alta. Las personas impulsivas creen que cada opinión que tienen es importante y debe compartirse de inmediato. Hoy en día parece que todo el mundo debe tener una opinión sobre todo. Todos sienten que deben tomar partido y expresar lo que piensan. Los estoicos comprendían que, muchas veces, el silencio es una muestra de disciplina. Solo porque tengas algo que decir no significa que debas decirlo. Imagina que estás junto a un río después de una tormenta. El agua está turbia, no puedes ver el fondo. ¿Removerías el agua para enturbiarla todavía más? ¿O esperarías a que se aclarara por sí sola? La mayoría de las discusiones son como ese río. Las emociones se desbordan, las voces se elevan, los egos toman el control y muy poca sabiduría aparece. El estoico espera a que todo se calme, no porque tenga miedo, sino porque sabe que la claridad llega cuando termina la tormenta emocional. Epicteto decía que primero debemos intentar comprender antes de intentar ser comprendidos. Es un principio sencillo, pero cambia absolutamente todo. En lugar de intentar ganar una discusión, el estoico intenta aprender. Muchas personas discuten para proteger su orgullo, el estoico escucha para proteger su comprensión.
Eso hace que sea muy difícil provocarlo. Los insultos no lo alteran, las críticas no lo destruyen, porque no siente la necesidad de responder a cada opinión. Piensa en cuánto tiempo desperdiciamos discutiendo. Discusiones en Internet, discusiones en el trabajo, discusiones con la familia, discusiones sobre política, discusiones sobre estilos de vida. ¿Y qué obtenemos al final? Casi siempre, nada. El estoico valora más la paz que el hecho de tener la razón. Eso no significa que no tenga principios, significa que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cada persona actúa según aquello que cree correcto, incluso cuando está equivocada. Ese pensamiento despertaba en él compasión. En lugar de enfadarse, intentaba comprender. Se preguntaba qué había llevado a esa persona a pensar de esa manera. Esa pregunta transformaba el enojo en curiosidad, y la curiosidad es la puerta de entrada a la sabiduría. El estoico es muy cuidadoso con sus palabras, sabe que, una vez pronunciadas, ya no pueden retirarse. Una palabra descuidada puede destruir una amistad. Un insulto impulsivo puede permanecer en el corazón de alguien durante muchos años. El silencio, en cambio, rara vez hiere a nadie. Séneca decía que debíamos ser más cuidadosos con lo que decimos que con lo que dejamos sin decir. Ese es un estándar muy elevado. Imagina que cada vez que estuvieras a punto de hablar te hicieras 3 preguntas. ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Cuántas discusiones evitaríamos? ¿Cuántos malentendidos impediríamos? ¿Cuánta paz tendríamos? El estoico intenta vivir de esa manera. No siempre de forma perfecta, pero sí de forma constante. Con el paso del tiempo, las personas empiezan a notarlo. Cuando el estoico habla, los demás escuchan, porque saben que sus palabras han sido elegidas cuidadosamente, no las desperdicia. Son reflexivas, son intencionales, tienen un propósito. La voz más fuerte no siempre es la más sabia. A veces la voz que cambia una vida es la más silenciosa, y esa voz silenciosa pertenece a quien aprendió el verdadero valor del silencio.